Acerca de las dos bestias de el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vemos primeramente en el versículo 1 que esta que era la primera bestia que sale del mar, y hablábamos que representa al anticristo, que es un espíritu, dice la Biblia, que sale del abismo y se posesiona de un hombre para llevar a cabo la última forma de gobierno mundial sobre la tierra, y toma a este personaje llamado el anticristo. Mientras que la segunda bestia sale de la tierra, dice el versículo 11, y representa al falso profeta que naturalmente representa al imperio romano renacido en la recta final, y que promueve el poder del anticristo y convence al mundo para que lo adoren como solo Dios debe de ser adorado. Y que esta bestia, naturalmente, el falso profeta, representa el imperio romano religioso, que se puede describir como el promotor más persuasivo de la religión satánica descrita o que se describe en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, como una mujer ramera, una falsa iglesia que se hace pasar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta falsa iglesia, llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, aliada con sus hijas, como dice la Biblia, que son los falsos apóstoles y predicadores del último tiempo, tal y como lo describe el apóstol en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Habla de estos hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados. ¿Le seguimos con la lista? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3, 1 al 4, que teniendo apariencia de piedad, engañan, y dice, a estos evita. Aquí vemos a una falsa religión, pero también vemos un aglomerado de cristianismo falso. Usted va a ver cada payasada con la que sale, y están las iglesias llenísimas oyendo a un payaso que ni siquiera usa la Biblia, ni siquiera usan la Biblia, ya ni la usan. Ya ni la Biblia es el centro de atención. Por lo menos en Mateo 4 el diablo usó la Biblia, pero esto ni la Biblia usa. Vemos entonces una vez más que la marca de la bestia será una imposición. Y como lo fue también durante los primeros 3 siglos. Naturalmente que aquí la religiosidad forma parte muy importante para poder llevar a cabo lo que la Biblia
nos enseña en la recta final. Esta imposición se logró en los primeros 3 siglos, como lo es el catolicismo romano, que fue impuesto a la fuerza. Y ustedes y yo realmente no fuimos en algún momento católicos por decisión, sino por imposición o por el chantaje de la abuelita. ¿Cómo se te ocurre dejar la religión de tus padres? O sea, imagínense ustedes qué forma han utilizado para que nos mantuviéramos fuera de la verdad. Y como la abuelita ponía una cara de angustia, pues nosotros nos la comíamos, ¿verdad? Nos dejábamos llevar por la finta. Pero cuando llegó la palabra de Dios, vino el cambio radical. Por eso nosotros vemos que al principio fue una imposición, después fue el chantaje de los padres de generación tras generación. Chantajeados estaban. Yo me recuerdo cuando yo me vine para acá, estaba yo muy jovencito, no hace mucho, pero estaba muy jovencito. Lo primerito que me dice mi madre es: te pido por favor que nunca cambies de religión. Y no, nunca cambié de religión, encontré a Jesucristo, porque lo que tenía era falso. Y hasta hoy pues hay muchos familiares míos que me dicen traidor y quién sé qué tanto, traidor a la patria, traidor a la causa, y cuánta cosa se levanta en contra de uno por predicar el evangelio. Pero yo prefiero traicionar al sistema romano para servir a Jesucristo. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y hoy vemos que no solamente existe esa ideología, sino que también vemos que aún persiste, de acuerdo a Apocalipsis 17, que hay todavía naciones que están engañadas y aliadas a este sistema religioso, que dice el apóstol que se han embriagado del vino de su fornicación. Por eso nos damos cuenta de este engaño. Pero este paganismo disfrazado de cristianismo no va a prosperar en contra de la iglesia que verdaderamente ama a nuestro Señor Jesucristo. Y la última advertencia de Dios la encontramos en Apocalipsis 18:4. Escuchen ustedes: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, para que no seas participante de su paganismo y para que no recibáis las plagas que Dios tiene preparadas para cada uno de esos engañadores. Y esta marca, naturalmente, vemos en la recta final del capítulo 13, comienza a buscar la forma de impartirla el falso profeta, como lo hace anualmente, poniéndoles una marca en la frente, como símbolo de lo que realmente va a suceder en la recta final. En el libro de Daniel, capítulo 7, ¿dónde estamos? Quiero leer solamente 2 versículos del capítulo 7. Y aquí es donde nos vamos a concentrar en esta enseñanza en el día de hoy. Dice capítulo 7, versículo 9, estando aquí Daniel describiendo este sueño, dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas o tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono o su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron.
En esta ocasión quiero hablar del Hijo del Hombre o el anciano de grande edad, de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a concentrarnos en estos 2 versículos porque Daniel está viendo una visión. Primero ve el surgimiento del anticristo en los versículos anteriores. Y de pronto Dios o el Espíritu Santo lo mueve y le presenta otro cuadro, un cuadro muy diferente. Y ahora en esta visión ve a Dios, ve sillas o tronos sin ocuparse todavía, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y es que vamos a tratar de irnos muy despacito para ir teniendo una claridad más profunda acerca de esta visión de lo que está describiendo Daniel. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice el apóstol Juan algo que vio: y vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra, el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos, los grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. De acuerdo a lo que el apóstol Juan ve, es el juicio de Dios, y de acuerdo al verso 13, donde estamos del libro de Daniel, encontramos que Daniel dice que miraba en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. En esta visión vemos cómo la manifestación de Dios como un hombre, o como lo menciona Daniel, como hijo de hombre, que venía y llegó hasta. Vean ustedes aquí la importancia. ¿Qué es lo que realmente significa la palabra hasta? Significa o indica el final, o pudiéramos decir, indica el límite final de una trayectoria, o de un espacio, o de un tiempo. Cuando dice que venía, habla de una trayectoria. Cuando venía como hombre, Cristo vivió una trayectoria específica, un tiempo específico de 33 años. Cuando hablo que se habla de un límite final, de una trayectoria en el espacio o en el tiempo, es como cuando usted dice: yo trabajo de 7 a 3:30. Ahí está el espacio y el tiempo. Ahí está esa trayectoria. Cuando la Biblia habla de esto, cuando dice que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, habla como un hijo de hombre. Juan 5:27, Él es el Hijo del Hombre, de acuerdo a lo que describe el apóstol Juan. Cuando dice que llegó hasta, significa lo que la Biblia nos enseña en Mateo 28:18, donde dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él vino a esta tierra, Él nació como un hombre, se desarrolló como un hombre, pero tuvo que ganarse el mérito de poder tener toda potestad en el cielo y en la tierra como hombre a través de una manifestación humana.
Cuando Él habla de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es porque existió una trayectoria. O sea, Jesús cumplió, como dice Mateo 3:15, a toda justicia para poder tener esa posición, ese lugar, para poder llegar. Por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esta trayectoria de la que habla la Biblia acerca de Jesús, vemos que es la misma descripción que le da Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Y vamos a ver cómo la Biblia realmente es tan excelente y tan específica, y que nosotros a través precisamente de este conocimiento podemos disfrutar de todo esto. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí naturalmente el apóstol Juan está describiendo a Jesús glorificado con toda potestad y gloria. Por eso encontramos aquí precisamente donde Cristo como hombre, al resucitar de entre los muertos y al subir al cielo, ya no era el mismo, sino que ya era Cristo glorificado con un cuerpo que podía traspasar la materia. Y ascendió en Hechos capítulo 1 versículo 9 al cielo, allá precisamente donde tuvo la visión Juan, y fue precisamente donde él lo visualizó. Y fue puesto en el trono de Dios, siendo coronado. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 versículo 2, donde dice el apóstol Juan que él fue en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. En la primera frase del libro de Daniel encontramos que había un trono. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero vemos que al principio ese trono estaba vacío. No fue sino que hasta que Jesús vino, atravesó una trayectoria para poder pagar el precio que se requería, número uno, para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de Dios, y también para alcanzar a través de esa trayectoria los méritos que se requerían para poder él sentarse en ese trono. Dice en el versículo 5 del libro de Apocalipsis capítulo 4, donde estamos: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y de delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos de delante y detrás. Aquí Juan realmente está describiendo a Cristo glorificado de una manera, pudiéramos decir, similar en la que Daniel está hablando, para que nosotros podamos identificarlo plenamente con la Biblia, con la palabra de Dios. En el versículo 8, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de noche ni de día, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y también el que ha de venir por su iglesia. Naturalmente que es la descripción perfecta de Jesucristo, pero ahora glorificado.
a través de esa trayectoria llegó a ese punto donde Él tomó toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra, y que todo el mundo, toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. Si se lo da, déselo con todo su corazón. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos, que es la representación de la iglesia, se postraban delante de aquel que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono y le decían: Señor, eres digno de recibir gloria, honra, virtud, alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad es que permanecen y existen. Aquí vemos entonces que Cristo realmente es el que vino precisamente de acuerdo a Daniel 7:13 para poder alcanzar toda potestad, toda gloria a través de un sacrificio hecho en la cruz del Calvario una sola vez. Y en Apocalipsis 5, donde estamos, versículo 6, dice: y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los 7 espíritus de Dios que son enviados en toda la tierra. Todo esto lo poseía el Cordero de Dios. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro, llenos de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con él. Reinaremos con él sobre la tierra. Y miré y oí una voz de ángeles alrededor del trono, de muchos ángeles, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de tomar riquezas, sabiduría, fortaleza, gloria, honra y alabanza. Él es digno de tomar todo el poder. Por eso es que ahora entendemos que cuando Cristo vino a esta tierra, vino como un hombre, pero que alcanzó la potestad, o toda la potestad, todo el poder, toda la autoridad, aún hasta para abrir los libros de los juicios. Dice Juan que él lloraba mucho porque no había nadie digno de poder abrir estos libros y desatar los sellos. Pero se presentó el Cordero de Dios y fue el que tuvo la autoridad, la capacidad de abrir los libros. Y ahora vemos entonces a Cristo aquí recibiendo la autoridad, el poder y la gloria para gobernar sobre todo el universo, sobre todo lo creado, sobre su iglesia, con toda potestad y gloria. Por eso ahora entendemos lo que la Biblia nos enseña.
Cuando habla que llegó hasta el anciano de grande edad, habla de una trayectoria que lo llevó a recibir todo el poder, toda la gloria, toda la honra, la capacidad de abrir los sellos, desatar los sellos y también la autoridad para hacer juicio sobre las gentes y sobre todo lo creado. Ahora, quiero hablarles también de algo muy importante que está sucediendo en la recta final en la que estamos viviendo. Hay una nueva doctrina que se llama la teología del reino. Y están enseñándose cada cosa, tantas y tantas impresionantes barbaridades, por todos lados, como ustedes no se imaginan. O sea que esto está pasando realmente algo como nunca jamás en la historia del cristianismo. Vemos cómo se han infiltrado tantas barbaridades y enseñan que la iglesia va a conquistar al mundo. Esto es muy común escucharlo hoy en día. Ellos aseguran que la iglesia va a conquistar el mundo y que se va a conquistar a Satanás, porque dicen que Cristo ya está gobernando en el cielo sobre todo trono, sobre toda potestad. Y como ellos dicen que son la iglesia, se les dio el poder, según ellos, de poder dominar al mundo antes de que Cristo venga por su iglesia. Y esto es algo que ha corrido como una gangrena, como si fuera una epidemia, y que ha contaminado a muchos. Muchas iglesias están pensando que se sienten con el poder, con la autoridad, aún hasta de bendecir a otros. Imagínense ustedes la ideología, el pensamiento, la intención. Ustedes van a escuchar una frase muy común: te bendigo. A mí cuando alguien me dice te bendigo, le digo: usted no me bendice, usted no es nadie para bendecir. El que me bendice es Dios. El que me bendice es Dios. Esa frase es una frase antibíblica, torpe, falta de sabiduría y falta de inteligencia espiritual para entender. Cuando la Biblia dice bendecid y no maldigáis, no quiere decir que tú tienes la autoridad, el poder y la capacidad de bendecir a otros. Ya si existiera eso realmente dentro de la iglesia, pues entonces también tenemos autoridad hasta de perdonar pecados, como lo hicieron por tantos siglos el sistema católico romano. Ahí vamos a decirle: fíjese que esto y esto y esto, y me robé una canica, y hice esto, hice aquello. Ok, hijo, te perdono, ve y aviéntate 3 Aves Marías y estás perdonado. ¿Quién es el hombre para tener autoridad de andar perdonando pecados? ¿Quién es el hombre para decir que es capaz de bendecir a otro? No, el hombre no tiene esa autoridad, es mentira de Satanás. Cuando alguien le diga: hermano, yo te bendigo, dígale: no, el que me bendice es Dios, porque Él es el que reina en mi vida, el que reina en mi corazón, el que me da las bendiciones. Él es el que hace posible que yo pueda amarle y servirle con todo mi corazón, pero es una bendición entender que el perdón de Dios nos ha alcanzado y que es el regalo más grande que nosotros hemos recibido de Dios, no del hombre, porque el hombre no tiene ninguna autoridad para hacer eso. El hombre no es el que dice, el que determina cuándo Dios te ha perdonado. Imagínense ustedes ponerle una sentencia a alguien para decirle: a ver si alcanzas el perdón. ¿Quién eres? Ingrato, eres un hombre, eres un pedazo de carne. Cuando es Dios el único que tiene el poder para perdonar, así como lo hizo con aquel que estaba colgado a su lado, Él inmediatamente
le dijo: yo te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque yo soy Dios. Yo tengo la autoridad de perdonar, porque yo veo lo que el hombre no ve, porque yo puedo entrar a las profundidades de lo que hay en el corazón del hombre, algo que nosotros no podemos ver. O exigirle a Dios que sane a alguien. Imagínense ustedes, en una ocasión yo escuché a una mujer decir: no aceptamos un no, y lo tienes que sanar, Dios. Pues se murió. Sí saben de quién hablo, ¿verdad? De un cantante muy famoso que se murió. Ahí salió una profetisa, esas baratas, de las que hay muchas ahorita, diciendo que no aceptaba un no. Y no me va a decir que no. Imagínense ustedes hablándole hacia Dios. Es una falta de respeto, una falta de entendimiento, una falta de capacidad, una falta de saber cómo trabaja Dios. Dios siempre hace su voluntad. Nosotros le pedimos, nosotros oramos por los enfermos. Yo creo en la sanidad, pero no soy yo el que sana, no soy yo el que determina. Es Él en su sola potestad el que decide sanar, el que decide levantar, el que decide perdonar, el que decide darle segundas oportunidades al hombre. Vemos entonces, pues, que esto es lo que está pasando en la recta final. Escuchar este tipo de barbaridades. Pero la razón por la que hablan de esta manera es porque no hacen la diferencia entre el gobierno espiritual de Cristo, donde Él ya se encuentra como Rey y como Dios gobernando, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el solo Dios, del que habla la palabra de Dios, del solo Dios verdadero, del único Dios, como dice primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, o pudiéramos decir en la manifestación de Dios como hombre, como el Hijo del hombre, Jesucristo, el Rey de reyes, Señor de señores. Este es, dice primera de Juan 5:20, este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo les quedó el ojo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando naturalmente del reino físico cuando Él venga sobre esta tierra para cumplir ese reino que le prometió en segunda de Samuel a David. Y que en Hechos capítulo 1, una de las preguntas que le hicieron a Jesús: Señor, ¿establecerás el reino de David en este tiempo? ¿Se recuerdan de esa pregunta? Y la respuesta fue: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las dispensaciones. Relájense, vivan la vida tranquilos. Relax. Solamente esperen en Dios y yo les voy a decir lo que va a suceder después. Y entonces, no es entonces hasta el milenio cuando se habla del reino físico, del reino factible de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Zacarías 14:9 dice claramente de este reino físico factible acerca del Señor Jesucristo, cuando dice que en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí está el reino factible, el reino físico, el reino donde vamos a reinar con Jesucristo, porque Él es el que viene a derrotar al anticristo, viene a derrotar a Satanás, viene como una piedra que pega, escuchen ustedes, en los dedos de los pies de la estatua, a derrumbar la última forma de gobierno mundial
que va a estarse llevando a cabo en ese momento. Es tan impactante esta piedra que pega en los pies de los dedos de la estatua que la destruye y la desmorona. O sea que la última forma de gobierno mundial no la va a destruir el hombre, no van a ser reinos que van a pelear para destruirlo, sino que Cristo mismo va a terminar con ese reino. Y cuando lo haga, entonces va a instalar sus caballerizas, su reino en la ciudad de Jerusalén. Y reinaremos con él por 1000 años. Satanás es derrotado. Y nosotros vemos que él jamás en este tiempo nos ha enviado a establecer un reino aquí, como muchos lo están enseñando. Que establece tu reino. No, él no va a establecer su reino aquí. Todavía no es el tiempo. No es el tiempo. A nosotros en este tiempo solamente nos manda resistir. Nos manda a mantener la guardia. Mientras Cristo viene por nosotros, dice la Biblia que nos saca de este mundo. Nos vamos a las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, entonces dice la Biblia que viene junto con su iglesia y bajamos a reinar con él en un reino físico, literal y visible. Y escúchenme, para sustentar su idea, citan la Biblia y tratan de engañar. Lo mismo que hizo Satanás. Escuchen ustedes, cuando tuvo un confrontamiento con nuestro Señor Jesucristo y también le citó la Biblia. Pero no entienden los tiempos ni las dispensaciones. Esa es la razón por la que se confunden y no lo pueden entender. Cuando Jesús fue confrontado, Satanás hasta le decía, escrito está, en el libro de Mateo capítulo 4. Escrito está, porque cuando nosotros vemos este tipo de ideologías, de pensamientos, de enseñanzas, la razón es porque les han enseñado mal. Sin embargo, en Daniel 7:9 dice que tuvo una visión Daniel, al igual que Juan. Juan, dice la Biblia, fue llevado al cielo literalmente en el espíritu, o sea, fue sacado del cuerpo y tuvo esta visión. Daniel lo ve como un anciano, Daniel lo ve como un anciano, Juan lo ve como el cordero inmolado. Nos habla de un trono, nos habla de un rey, nos habla de un rey de reyes, porque dice la Biblia que reinaremos con él. Los tronos que están junto a Jesucristo no están ocupados. Y esto nos habla precisamente del gobierno, de reino y de autoridad de un rey. Y para que pueda ser un rey, pues tiene que tener sus súbditos. Si no, no sería rey. Todas estas cosas que estamos nosotros viendo aquí en la Biblia, todo esto que estamos nosotros entendiendo, conforman a un rey. Por ejemplo, como dice Daniel 7:27, y el reino, número 1, está hablando de un reino singular, y el señorío
y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Es decir, hay un reino sobre muchos reinos debajo del cielo. O sea, los que pusieron su fe en Dios poseen el reino encabezado por Jesucristo, el Mesías, de los versículos 13 y 14 de este capítulo que estamos viendo, donde dice claramente: Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó en esa trayectoria a llegar a tomar toda potestad en el cielo y en la tierra, y le fue dado señorío, versículo 14, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío singular, señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. O sea, Cristo vino a morir por nosotros en una cruz para darnos, después de la muerte, el gobierno del universo. Y por eso es que Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 8 y nos dice que ni las aflicciones del tiempo presente, lo que estás tú padeciendo en este momento, ahorita, en este momento, tribulación, angustia, persecución, estrés, desaliento, peligro, guerras, muerte, incertidumbres, enfermedades. Pero dice el apóstol Pablo que si empero padecemos juntamente con Él, escuchen, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Esto es interesante comprender. Porque tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que lo que en este tiempo nosotros padecemos no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Nos espera el reino. Somos nosotros parte del que forma este reinado, Jesucristo. Él es el rey y nosotros los reyes. No es de comparar. Todo esto que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, las opresiones, las ansiedades, las luchas, todo es completamente temporal. ¿Cuánto tiempo viviremos aquí? ¿70, 80, 100 años? ¿Cuántos años pudiéramos vivir aquí? Aunque viviéramos 100 años, lo que nosotros padezcamos aquí, lo que nosotros vivamos, lo que tengamos nosotros que confrontar, no se puede comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. En el libro de Apocalipsis 2, 26 y 27, dice: y al que hubiere vencido, escuchen, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, es decir, comenzar y terminar bien. Por eso dice la Biblia: el que perseverare hasta el fin va a alcanzar todas estas promesas. El que perseverare, no el que se queda a la mitad. Si hemos comenzado, tenemos nosotros que llegar a la meta. No podemos quedarnos a la mitad. Vamos a perseverar hasta el fin. Y el fin puede ser el día que nos vayamos del cuerpo. Si no nos toca estar vivos cuando Cristo venga por su iglesia, pero si Él quiere llevarnos antes, y lo puede hacer, ¿y qué? Y si lo quiere hacer, que lo haga. Él es un sola potestad, lo puede hacer, pero me llevo la promesa de la resurrección.
Por eso tenemos que comenzar y terminar bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar y vamos a terminar bien. Yo le daré potestad sobre las gentes. Aquí está el reino que nos está ofreciendo. Y no solamente la Biblia nos dice que nos va a dar potestad para reinar sobre las gentes, sino que también dice que vamos a juzgar a los ángeles. Siendo que nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles, de acuerdo a Hebreos 1, Dios nos va a dar la autoridad de hasta, escuchen ustedes, de juzgar a los ángeles que han pecado contra Dios. Les voy a dar esta potestad. Entonces, cuando nosotros tenemos estas convicciones, vemos que si no llegamos hasta el fin, el pecado hace un daño irreversible. Con esto termino, para que ustedes estén atentos. Hace un daño irreversible en la vida del hombre. Hace un daño en el matrimonio. Hace daño a los hijos. Hace daño a las personas que te rodean. Si tú pecas, vas a lastimar a alguien más. ¿Por qué? Porque son las consecuencias irreversibles o el daño irreversible del pecado. Por eso, cuando dice, yo les daré potestad sobre las gentes, esto es durante el reino milenial. Tenemos que alcanzar esa meta. Dice en el versículo 27 que regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. O sea que durante el reino milenario, Cristo hará cumplir su voluntad y protegerá a su pueblo, a sus hijos, a su rebaño, con su cetro de hierro, de cualquiera que quiera hacerles daño. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, escuchen ustedes, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así, dice, como yo he vencido. Esto es un trono, es símbolo de autoridad y de gobierno. Al decir, les voy a dar autoridad, les voy a dar gobierno, una expresión simbólica que alude a nuestra participación en el privilegio y la autoridad propios y exclusivos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto que Él disfruta, escuchen ustedes, Él disfruta que nosotros reinemos con Él. De acuerdo a Lucas 22, 29 y 30, Él disfruta que reinemos con Él. Esas son las bendiciones que Dios quiere darnos a nuestras vidas si permanecemos, si llegamos hasta la meta, que es precisamente lo que estamos buscando. Yo quiero llegar a la meta. Pónganse de pie. ¿Ustedes también quieren llegar a la meta? Todos juntos vamos a llegar a la meta para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra.